Damos la bienvenida al economista Mauricio Pozo. Él fue ministro de Economía en los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Lenín Moreno. Economista Pozo, todos vemos con expectativas este 2024. Estamos en sus inicios y quisiéramos empezar por el más importante indicador. ¿Cuál considera usted va a ser el crecimiento del PIB, el crecimiento de la economía ecuatoriana en este año? Bueno, y hay algunas estimaciones de varias fuentes de información, unas un poco más optimistas que otras, pero la del Fondo Monetario, un modelo que yo tengo en mi consultora, apunta más o menos a 1.5 de crecimiento para este año, que es un crecimiento muy similar al del año pasado. La CEPAL es más optimista, tengo yo mis reparos sobre ese tema, pero creo que vamos a tener un crecimiento muy pequeño que obviamente no va a permitir generar empleo. Con un crecimiento que sea similar al crecimiento de la población, que crece al 1.4, es imposible tener espacio para generar empleo. Requerimos tasas mucho más aceleradas durante algún tiempo para poder tener resultados en empleo. El comparativo con el año 20, cuando el expresidente Lazo hacía el comparativo y decía que estamos mejor en empleo, es compararse como cuando uno alguna vez estuvo en cuidados intensivos, es decir, no es un punto de referencia. Es un año muy difícil que tuvimos por la pandemia en esa época, y yo creo que el comparativo es con el histórico, todo el periodo pre-pandemia, 2018-19, para poder tener una lectura clara si ha habido o no recuperación, y lamentablemente a la fecha no ha habido esa recuperación. Y a eso se unen todos los otros problemas que conocemos en temas de financiamiento, de déficit fiscal, de atrasos y de compromisos no pagados. El Banco Mundial, si no nos equivocamos, coincide con la visión de la CEPAL, un 2%. Sí, pero normalmente son ajustes atados a indicadores previos y a información del pasado. Normalmente eso siempre, usted se fija en los años anteriores, siempre apuntaron más alto y terminaron mucho más bajo. Ocurrió en el 21, en el 22, en el 23, y no creo que vaya a cambiar mucho el 24. Así que le puedo casi asegurar que vamos a estar alrededor del 1.5 y no una tasa más alta. Este bajo crecimiento, que dicho sea de paso, coincide también con un equipo de economistas de la Universidad de Cuenca que han dicho 1,4%, a más de esta falta de generación de empleo, que es uno de los objetivos y metas del gobierno. ¿Qué otros efectos sensibles traería para la economía ecuatoriana? Bueno, el crecimiento pequeño hace que, por ejemplo, la demanda no crezca al ritmo que se requiere, y por lo tanto las empresas no pueden vender toda su producción planeada. Si es así, leyes como la de fomento al empleo juvenil que se aprobó hace poco del actual gobierno pueden quedar muy a medias, porque a pesar de que puedan existir incentivos tributarios, hay otros problemas que les impide contratar nuevos trabajadores. Y uno de los mayores elementos de eso es la demanda. Ningún empresario contrata gente si cree que no va a poder vender, o que la demanda de sus productos no va a ser la que él requiere. Entonces eso tiene implicaciones propias para el empleo, por ejemplo, que es un elemento fundamental. El segundo es eh, si se espera que ese crecimiento va a mejorar o no va a mejorar, porque es distinto crecer al 1.4 o al 1.5 con una expectativa de crecimientos más acelerados posteriores, que tener una cifra similar en varios años. Y hemos tenido ya varios años con tasas bajas. Tuvimos solo el rebote del 20 al 21 por el tema de la pandemia, pero nada más. Y eso hace, por ejemplo, que nuevas inversiones no se produzcan. Asimismo, si no hemos avanzado en otras reformas, hace que se retrase la inversión extranjera. Reformas como en el ámbito laboral, por ejemplo, que no hemos avanzado.
Tenemos todavía el problema de la seguridad social, que es un problema fiscal también. Entonces, esto tiene aristas por todas partes, el tener un crecimiento tan bajo y sobre todo, a mi criterio, tener un crecimiento bajo con una ausencia de un programa económico. Estas leyes que se han enviado a la Asamblea son parte de un rompecabezas más grande, pero no tenemos metas, no tenemos fechas, no tenemos formas o instrumentos de alcanzar esas metas, responsabilidades, y esto lo que hace es tener decisiones o propuestas aisladas poco integradas unas con otras, y un programa económico es algo integral, algo que compendie una serie de sectores para saber hacia dónde vamos a transitar. Por ejemplo, los multilaterales quieren ayudar al Ecuador, pero quieren ver un programa económico también. Entonces, esto es lo que lamentablemente hace que, por ejemplo, el riesgo país no ceda y sigue siendo muy elevado para lo que el país requiere. ¿En cuánto cerró el déficit fiscal en el 2023? Sacando cuentas del presupuesto general del Estado, se estima que unos 3.600 millones quedaron en pagos atrasados del gobierno, que los arrastra hacia el 2024. Bueno, el déficit es la diferencia entre ingresos y egresos, y eso va a estar, yo diría, un poco más arriba de los 5.000 millones. No se tiene las cifras de cierre de diciembre, o por obvias razones, se cerró hace un par de días. Pero los atrasos que usted anota están fuera del déficit. Es decir, usted tiene que cubrir el déficit fiscal y aparte que pagar los atrasos no atendidos. Atrasos con gobiernos seccionales, atrasos con la seguridad social, atrasos con proveedores privados. Es decir, ahí hay unos compromisos importantes no atendidos y que forman parte de lo que se llama las necesidades de financiamiento totales, que incluye el déficit fiscal más estos otros conceptos. ¿Qué lectura le deja a usted esa caída que se reportó a finales de año en consumo en hogares, que había incidido, entre otras cosas, por ejemplo, en la venta de vehículos nuevos? Bueno, estos son ciclos. O sea, es imposible tener una lectura primero anticipada de lo que puede ocurrir y después colegir de manera inmediata fue por esta razón u otra. A veces son ciclos. Yo le puedo decir algo. Hay una contracción del crédito, y si no le llamamos contracción, hay un estancamiento del crédito. Y si el crédito no crece al ritmo que se esperaba, es porque la liquidez proveniente de las captaciones tampoco lo hace. Y eso es parte del propio proceso de actividad económica. Entonces, si el sector financiero no da financiamiento a la actividad privada de una manera dinámica, eso incide en algunos indicadores como la demanda o la compra de algunos productos. Pueden ser hoy día electrodomésticos, vehículos, de lo que sea. Es parte del propio proceso que se está viviendo. Por eso es que es fundamental inyectarle plata a la economía. Y la plata hay que inyectarle primordialmente desde afuera. Usted recordará que en el año 20, que tuvimos la pandemia, con una contracción del 7.8%, que fue la tasa finalmente, en el último trimestre del año, solo del Fondo Monetario logramos meterle 4.000 millones de dólares a la economía ecuatoriana. 4.000 millones, más los 2.500 del resto multilaterales, le metimos más de 6.000 millones. Si no le metíamos esa cantidad de plata, primero, la contracción no hubiera sido el 7.8, habría sido mucho más alto. Y segundo, el proceso de recuperación posterior, el rebote que se dio en el 21, habría sido mucho menor también. Entonces sí es absolutamente esencial meterle plata, y ahora la única fuente, creo yo, es recursos del exterior vía financiamiento multilaterales. No me gusta lo que voy a decir, pero ventas anticipadas de petróleo puede ayudarle también a la economía, esa liquidez puede ayudar. Lo del oro creo que le va a dar muy poco, y son recursos que están ya dentro del propio balance del central.
Es decir, no es dinero fresco que viene del exterior. Así que esa es un poquito la situación. Aunque al escucharle a usted de que no se vislumbra aún un plan económico por parte de el gobierno, intuimos también su respuesta, pero de cualquier manera le preguntamos de todas las lecturas que pueden hacerse, ¿cuáles serían las metas del gobierno? Metas más allá de las intenciones como aquella de elevar el nivel de empleo. Bueno, algunos pueden opinar y decir, pero si tiene apenas un año para gobernar, a finales del próximo, de este año ya empezará la campaña electoral del 25, lo cual es verdad. Pero por esa misma razón, inclusive con más necesidad, se requiere un programa económico y se requieren las metas que usted me está preguntando. ¿A qué me refiero con las metas? ¿Cómo cierra el año y cómo cerraría el próximo? El año que acaba de iniciar en tema fiscal. Tienen que tener un objetivo fiscal, no pueden dejarle en el aire. El tema de atrasos, cómo se van a mover, en cuánto está el nivel ahora y en cuánto van a dejar. El tema de financiamiento externo, qué es lo que esperan recibir este y el próximo año. Obviamente la meta de crecimiento este y el próximo año. En materia de comercio exterior, acuerdos de comercio con proveedores del exterior, perdón, con gobiernos cercanos que han estado algunos en agenda. También necesitamos ver qué va a pasar con las leyes, a mi criterio, bastante más urgentes que la que se aprobó y la que está ahora en la Asamblea. La ley laboral. ¿Van a empujar eso o no van a empujar? Porque si esa ley no prospera, puede ser que estas intenciones de mejorar el empleo con estas otras leyes tampoco den resultados. Si van a generar estabilidad tributaria o no para este y el próximo año. Es parte del problema que estén cambiando permanentemente el sistema tributario. Ahí tiene usted unos pocos indicadores donde se pueden fijar metas y no para que el país piense que este año el gobierno le va a poner a crecer y a recuperar el empleo. Eso sería pedirle cosas que no se van a producir porque es humanamente imposible. Pero lo que usted sí puede hacer es poner el tren en riel, es decir, ponerle sobre ruedas y saber, y sobre carriles y saber cuál es del norte hacia dónde va a caminar para tener esa luz de que a mediano plazo sí va a haber ese crecimiento posterior. Pero si solo una idea por acá, otra idea por acá, una ley por acá otra, no hay nada engranado, no hay un engranaje que nos diga si hay convicción, hay norte, el gobierno sabe a dónde va a caminar, estemos o no de acuerdo, pero sabemos por dónde va a transitar. Eso es lo que necesitamos, Gustavo, y esas son las metas principales que se pueden establecer. Y en cuanto a la reducción del gasto, ¿qué señales ha dado el gobierno, más allá del cierre de la coordinadora de empresas públicas que se encuentra en proceso? El presidente por allí mencionó una reducción o bajar el gasto en unos $1.000 millones. El ministro de Economía acaba de señalar para Bloomberg que será un 2% del PIB lo que se pretende bajar en el gasto. Yo creo que debería ser un poco más. Hay números que la gente no le tiene en mente, pero fíjese, nosotros logramos pararle en 3,000 millones menos del gasto para el 21. Y eso lamentablemente, como no hubo perseverancia, después de eso se evaporó. Ni nadie siente ni sintió. Esto es un tema de perseverancia, de persistencia, de continuidad. Creo que puede ser más, pero que hay otros temas que son fundamentales. El año 2023 que terminó, a noviembre ya tenía un crecimiento del gasto del 9%, con una reducción de ingresos del 8%, lo cual no hace ninguna síntesis, ninguna lógica. Debieron haber puesto ahí un freno, y hay que poner el freno, no llenar vacantes, no reemplazar a los que se van jubilando, revisar los contratos que se van venciendo para ver cuáles se renuevan y cuáles no se renuevan. Y definir cosas que son a veces difíciles, pero hay que hacerlo. Quieren que el Estado siga administrando empresas de telecomunicaciones o empresas de generación hidroeléctrica, o ese no es un rol que deba tener el Estado. Todo eso son pasos que darían pie para que podamos tener un tamaño del gasto público que vaya gradualmente reduciéndose, porque a la fuerza y de una sola tampoco hay cómo hacerlo.
pero gradualmente creo que sí se puede avanzar. ¿Y cómo se encuentran en este año los compromisos corrientes pendientes del gobierno que tienen que ver con esa capacidad de cumplimiento que se refleja muy directamente en el riesgo país? Bueno, hasta ahora hemos tenido cumplimiento de obligaciones externas. Internamente hay atrasos, como mencionamos antes, con la propia seguridad social. La deuda interna se va ahí haciendo revolving de las propias operaciones, pero ahí tiene otro espacio por donde debe actuar. El gobierno tiene que iniciar un proceso de mercado y amigable de una nueva renegociación con los tenedores de bonos. La renegociación que se hizo en el año 20, que fue buena a mi criterio, ya vence su periodo de alivio. La oxigenación que le dio fue básicamente al gobierno de Lazo, pero eso ya vence y los montos que se tienen que pagar el 24 y el 25 ya son mucho más intensos. Por lo tanto, una renegociación ahí es importante. Y con los multilaterales, a pesar de ser deuda en condiciones adecuadas, ya concentra un pedazo importante el total del pastel de deuda externa, es del 51%. Ahí también creo que deberían buscarle alguna forma de alivio, aunque sea en plazo, porque las tasas son bajas, que nos quite presión fiscal. Entonces, todas estas pueden ser acciones, pero para eso necesito un programa, para saber por dónde ajusta, por dónde abre la mano, que cierra un poco, que abre un poco más, y tener el norte con las metas prefijadas. Caso contrario se puede convertir esto en palos de cielo, y así no puede funcionar un programa. ¿Y qué papel juegan esas medidas coyunturales de venta de oro de la Reserva del Banco Central que se pretende hacer o venta anticipada del petróleo que el gobierno lo califica como un préstamo respaldado por petróleo? Bueno, no es la primera vez que pasa lo del petróleo, no lo veo necesariamente malo, es una forma de levantar fondos, pero ahí usted lo que está haciendo es financiando el problema, no está resolviendo el problema. Financiar quiere decir formas como usted cubre lo que le falta en plata, pero resolver es quitarle las razones por las cuales estamos con donde estamos. Ahí está, por ejemplo, el tema de la deuda, el tema del tamaño del gasto público, el tema de los subsidios de derivados. Ahí se resuelve el problema, no lo financia, lo cual es una diferencia importante. Y en segundo lugar, la normativa dice que las entidades públicas, incluyendo el Banco Central, al final del ejercicio, las utilidades tienen que pasarle en una proporción, no recuerdo de qué por porcentaje, pero es mayoritario, al Estado, a la cuenta única del Tesoro. Entonces, si el Banco Central hace una utilidad porque vendió el oro y pasó a liquidez y producto del aumento del precio de la onza Troy hizo una utilidad, eso le tiene que pasar al fisco. Pero eso es una cifra que en el mejor de los casos será 250 millones. No va a ser una cifra significativa. Y los montos de atrasos son mucho más grandes. Entonces eso en algo le podrá ayudar, pero no va a resolver el problema de ninguna manera. ¿En qué medida van a seguir sufriendo los gobiernos autónomos descentralizados con la situación actual? Bueno, ahí hay que anotar varias cosas. En primer lugar, como usted conoce, hay una ley que obliga las transferencias del 20% de los ingresos tributarios y del 10% de los petroleros a los GATS. Pero lamentablemente esa transferencia de fondos no es una transferencia con rendición de cuentas. La mayoría de los GATS, lamentablemente, utilizan ese recurso que viene del presupuesto del Estado para gasto operativo, para gasto corriente. No está destinado a gastos de inversión. Y hay mucha ineficiencia en la generación de sus propios ingresos, como lo pueden hacer los GATS, por varias vías, impuestos a la plusvalía, por 1001 formas. Pero no lo hacen porque es bastante más cómodo esperar sentado que le caiga la plata de las transferencias del gobierno central. Yo creo que eso tiene que cambiar, eso tiene que mejorar. Eso no quiere decir que no les paguen las obligaciones que no están atendidas. Tienen que buscar un plan de pagos. No creo que lo puedan hacer de una sola. Eso también es evidente.
van a tener que armar un plan de pagos en cierto plazo, pero creo que es mucho más sano al mismo tiempo hacer eso, armar un nuevo esquema de transferencias donde haya rendición de cuentas. Porque si no es plata perdida, usted transfiere al gobierno descentralizado X y no sabe finalmente ni en qué se gasta la plata. Y eso me parece que tampoco es correcto. Es plata de los ciudadanos vía impuestos o plata del petróleo la que se destina para allá. Finalizamos, economista Pozo, con el riesgo país. ¿Cómo cerró el 2023 y qué se perfila? Para que haya una reducción importante del riesgo por debajo de los 2.000 puntos, usted necesita, en primer lugar, un programa económico con una señal de claridad a los mercados. Fíjese la diferencia entre lo que pasó con el anuncio del ministro de Economía de Argentina en el programa de Milei, con lo que ha pasado con la ley nuestra de empleo juvenil. Los mercados, en el caso nuestro, no reaccionaron. Ahí se quedó parqueada. En el otro hubo una reducción importante del riesgo país. Ya está el riesgo país de argentino, por cierto, mucho más abajo que el ecuatoriano. ¿Y esto qué significa? Que se requiere perseverancia, se requiere el programa económico, se requiere avanzar en las reformas que le acabo de citar, se requiere ver que haya el espacio para la aprobación de ciertas leyes que económicamente efectivamente le van a ayudar al fisco y a las finanzas públicas, porque las que tenemos ahora son leyes muy del lado del contribuyente, pero tiene que pensar también en el otro lado de la moneda, que es el caso del presupuesto del Estado, donde se le ha dejado medio solo y le ve al gobierno como que no le da la importancia del caso. Y el gran problema es que usted puede patear el problema un rato, pero no permanentemente, porque le cae toda no solo la presión, sino la depreciación del gobierno por no atender lo que tiene que atender. Y me parece ahí que no han tomado todavía las acciones que correspondan. El gobierno hizo una lectura, a mi criterio, adecuada de la situación que recibió, pero las acciones que ha venido ejecutando, a mi criterio, no van en la misma dirección. Bien. Muchísimas gracias, economista Pozo. Muchas gracias a la orden. El economista Mauricio Pozo fue ministro de Economía en los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Lenín Moreno y es uno de los mayores expertos en la economía ecuatoriana.